Seguimos aquí el lunes otra vez, recién se los anunciaba, vamos a hablar con Pablo Berkovich, director de la consultora Marca Pyme y hombre que va como candidato en la boleta que lidera Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de gabinete. Pablo, buenas noches, te saludan Joaquín Mújica Díaz y Mariano Boerner aquí en Ecomedios, el lunes otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, sabemos que estás ahí en la cena del CIPEC, una cena siempre importante para el mundo de la política, así que te agradecemos. Si escuchamos ese un poquito de ruido, tiene que ver con eso, ¿sí? Exactamente, es así. Les pido disculpas si hay ruido de fondo. Por favor. A ver, primeras repercusiones del cierre de listas. ¿Hubo intención de llegar a un acuerdo con el sector de Leandro Santoro y finalmente no prosperó? ¿Y qué impacto crees que va a tener esta fragmentación, en el caso específico del peronismo, que va con 3 listas, cuando llegue el momento de la elección? Mira, sí, yo soy de los que quería, obviamente, la unidad, pero la unidad es cierto que no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Estuvimos hasta el último momento esperando algún ofrecimiento, no existió, pero realmente pensamos que esta elección, de todas maneras, es una elección muy útil para plantear discusiones, para debatir, para discutir, para poner a la política allá en lo alto, justamente, para intentar llegar a una unidad justamente no pensada como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a algo. El otro día, bueno, hasta lo decía Cristina, ¿no? Es diferente hablar de unidad y de organización. Ya probamos trabajando una unidad únicamente para ganar una elección y después cuando se gobernó mal, teniendo en cuenta que los mayores problemas políticos fueron absolutamente autoinfligidos en ese momento. Y ahora, bueno, tendremos que conseguir y generar una unidad que sirva después, en todo caso en el 2027, para ganar una elección y después para gobernar, ¿no? Ahora, a ver, que no haya paso, obviamente, unifica de alguna forma la idea de poder cerrar un acuerdo, ¿no? Claramente la paso te soluciona muchos problemas. Pero también existe la instancia de la interna partidaria o la interna del frente electoral. ¿Por qué no se llegó a ese punto? Bueno, lo pedimos todo. La verdad es que vos nombraste a las PASO y sí, lamentablemente la oposición fue a votar esa derogación macrista de justamente eliminar las PASO. Nosotros obviamente estamos en contra de eso. Bueno, se derogaron las PASO de vuelta con los votos de todas las fuerzas. Claro, Creo que hubo la dos. Cámpora acompañó, ¿no? Por eso, todas las fuerzas votaron la derogación de las PASO porteñas, salvo creo que uno o dos legisladores, dos legisladoras de otra fuerza, pero en su mayoría votaron justamente para sacar las PASO. No nos dieron tampoco la posibilidad de debatir en otros ámbitos, como una interna, como lo que conseguiste. Y bueno, nada, es una elección que en realidad lo que va a suceder es que si nosotros sacamos legisladores, o los legisladores que saquemos nosotros, u otras fuerzas peronistas, o bueno, progresistas, o del campo nacional y popular, o como quieras llamarlo, bueno, vamos a tener la misma cantidad de legisladores en la legislatura del año que viene. Pablo, la discusión de esta elección, ¿contra quién es o con quién es? ¿Es con el PRO, que la lleva a los Penato y que gobierna la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es una elección, es una discusión que se nacionaliza y es con Adorni y La Libertad Avanza? ¿Es con Larreta, que es el último jefe de gobierno previo a Macri? ¿Con quién se disputa? A ver, yo no tengo ningún problema en hacer vecinalismo. Nosotros tenemos que hablar, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño de toda la vida, nací en la Ciudad de Buenos Aires, crecí en la Ciudad de Buenos Aires, quiero mejorar la Ciudad de Buenos Aires, pero si vos no entendés que el gobierno de Jorge Macri es una copia burda de el gobierno nacional de Javier Milei y que muchas de las cosas que vemos en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ver también con la coyuntura nacional, y bueno, no vas a entender cómo solucionar los problemas. Estamos viendo que creo que todos los candidatos están preocupados por el olor a pis, ¿no? Sí, eso que Constantemente instaló hablan Larreta, ¿no? En del su olor a pis. presentación. Bueno, no, sí, lo instaló Larreta, pero creo que todos los candidatos lo dicen. Y, ¿sabes qué? Hay olor a pis porque la gestión de Jorge Macri es paupérrima, sí, es cierto, pero también hay olor a pis porque hay más indigentes, hay más gente en la calle, y eso lo pueden ver, digo, no hay que mirar ningún número, ninguna estadística, eso lo pueden ver en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires vivimos algo que en términos, por ejemplo, de desocupación, la desocupación aumentó a nivel nacional, pero aumentó muchísimo más en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que ver esas variables y hay que decir, che, bueno,
estudiemos y fijémonos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. De vuelta, nosotros queremos levantar agendas que no se vienen levantando ni por el gobierno de turno, ni por el gobierno macrista, ni por la oposición. Acordate, hace casi 20 años que gobierna el macrismo en la ciudad de Buenos Aires y hace casi 20 años que existe la misma oposición, y desde la legislatura también se pueden pensar algunas cuestiones que tienen que ver después con cuestiones que pueden llegar a ver, que pueden llegar a llegar al Ejecutivo, ¿no? Yo lo miro, la lista de Juan Manuel Abal Medina, la verdad es muy completa. Hay compañeros y compañeras de barrios populares, está la presidenta del Centro de Estudiantes y Sociales, hay un físico experimental, hay un cooperativista también en la lista. Estoy yo, que hablo más que nada de las pymes porteñas, de las cooperativas porteñas. Hay un montón de cosas que en todos los sectores que yo te fui nombrando se pueden hacer cosas también desde la legislatura. ¿Por qué nosotros nos quejamos muchísimo, por ejemplo, del DNU de Milei, que lo que hacía era derogar muchas leyes que después tenían consecuencias en el Ejecutivo? Por ejemplo, la Ley de Compra Argentino de Desarrollo de Proveedores, que derogó Milei y que obligaba al Ministerio de Producción justamente a tener programas de desarrollo de proveedores a nivel nacional. ¿Por qué no generamos nosotros de esas políticas que sabemos que no van a salir del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero por qué no impulsamos justamente cuestiones vinculadas a las cargas impositivas, a lo tributario, a lo financiero, a todo lo que hace el desarrollo de nuestras pymes, de nuestras unidades productivas? Bueno, Juan Manuel Abal Medina empezó a recolectar esas agendas que están ausentes, no solamente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la oposición. Empezó a juntar esas agendas y dijo, che, es una buena oportunidad para empezar a discutir temas que no se discuten en la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años. Pablo, ¿cómo andás? Moreno Wender te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te sumo dos temas que en la agenda política de la ciudad suele ser en general crítico. Uno tiene que ver con temas urbanísticos y de vivienda, de acceso a los alquileres, acceso a la vivienda en general, y otro tiene que ver con las cuestiones de transporte público. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes sobre estos dos temas? Sabiendo que se ha discutido mucho en los últimos años, por ejemplo, el Código Urbanístico de la ciudad y el acceso a los alquileres, y por otra parte, este último anuncio de extensión del subte que hizo el gobierno de la ciudad. A ver, de vuelta, es increíble que estemos hablando de la supuesta extensión del subte del gobierno de la ciudad, y fíjate cómo también importan las cuestiones nacionales para entender estas cuestiones urbanas, que desde que asumió Milei, yo soy usuario de colectivo y de subte, me tomo colectivos y subte todos los días de mi vida, no tengo auto, y lo que me pasa es que desde que asumió Milei me está costando muchísimo más viajar. ¿Por qué? Porque saca subsidios, eso lo que sucede, eso lo que genera es que haya menos frecuencia de colectivos y de subtes, y hace que yo llegue tarde a todas las reuniones que tengo que llegar en todos lados, en toda la ciudad de Buenos Aires, y te genera un problema de vuelta, algo nacional, exclusivamente nacional, que te genera un impacto a nivel ciudad. ¿Qué hicimos nosotros como oposición para generar eso? Y bueno, no tuvimos resultados ni en el tema del transporte, ni en el tema tampoco de la vivienda. Fíjate lo que pasó con toda la reconversión del centro de la ciudad de Buenos Aires, que no se llegó a absolutamente nada, no se llegó a un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y la oposición, no se llegó a un acuerdo en la legislatura, y ahora tenemos negociados, como siempre, los mismos negociados de la reta, se repiten obviamente con Mauricio Macri, con Jorge Macri, con su copia, y no tenemos respuestas, no tenemos soluciones para aquellas personas que tienen que salir a alquilar. Nos pasa de vuelta, no es que lo vemos de afuera, ves nuestra lista y está repleta de gente que necesita respuestas. Digo, mis compañeros y mis compañeras que están en esta lista necesitan respuestas en términos de transporte, porque verdaderamente nos tomamos el colectivo y el subte en la ciudad de Buenos Aires, y también mis compañeros y mis compañeras necesitan una respuesta a nivel habitacional. Pablo, la última y te despedimos. Para el vecino que te está escuchando, ¿qué punto central de la gestión de Jorge Macri le marcarías con el cual estás en desacuerdo, y con una propuesta concreta de parte de la fuerza política de ustedes? Mira, yo te voy a marcar lo que marco siempre, porque lo vengo planteando hace muchísimos años, que es la cuestión productiva. Es increíble que ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni la oposición hayan llevado adelante políticas productivas para la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más densidad empresarial del país. Así como escuchaste, la Ciudad de Buenos Aires tiene 100.000
empresas, tiene el 20% de las empresas de todo el país, más que Santa Fe, más que Córdoba, y de vuelta tiene la densidad empresarial más importante. No hubo desde la legislatura ninguna ley para las pymes y cooperativas de la ciudad de Buenos Aires, que no se conocen, no se realmente, los vecinos, las vecinas, la gente que pasa por portones que están bajos y que uno cuando entra se sorprende todo lo que hay, de todas las máquinas, de todo lo importante que hacen las pymes. Y bueno, ahí tenemos también la desocupación que está impactando no solamente en todo el país, sino también muy puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho, que comas rico ahí en CIPEC y que pases una buena noche. Gracias por charlar con nosotros aquí en Lunes otra vez. Vamos a aprovechar para seguir discutiendo por acá. Gracias. Ahí hablaba Pablo Berkovich, director de la consultora Marca Pyme y el candidato número 3 en la lista que lidera Juan Manuel Abal Medina, una de las fracciones del peronismo.